Probablemente ya haya visto la película de Pinocchio, en que el muñeco de madera y su papá Repito fueron tragados por una enorme ballena y pasaron por varios ríos en su interior. O incluso escuchado la historia de Jonas, un personaje bíblico que también fue devorado por una ballena, quedándose durante 3 días en tu vientre. Pensándolo bien, es posible que ya te hayas hecho esta pregunta. ¿Qué pasaría si te tragaras una ballena? Antes de responder a esta pregunta, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal para seguir viendo contenido como este. Un animal gigante. La ballena es uno de los animales más grandes del planeta. De hecho, la ballena azul se encuentra en primer lugar y puede llegar a medir hasta 30 metros de longitud, tras la cual se encuentran otras ballenas gigantes como la ballena común, cachalote, la ballena francasual, ballena de Groenlandia y las ballenas jorobadas. Cualquier ser humano que haya visto una ballena de cerca, ya sea en el mar o en el acuario, se sorprende con su gran tamaño. La ballena azul. Para saber si podría ser tragado por una ballena azul, piensa lo siguiente. Solo la lengua de la ballena azul pesa alrededor de 2,7 toneladas, que es el mismo peso de un elefante. Y cuando está completamente extendida, su boca es capaz de contener hasta 90 toneladas de comida y agua. Con esta lengua tan grande ya te puedes imaginar el tamaño de la boca de la ballena azul. La boca es tan grande que esta ballena puede tener en su interior entre 400 y 500 personas al mismo tiempo. Con una boca tan grande sería muy fácil que una ballena se tragara a un humano, ¿verdad? Eso puede tener sentido en teoría, pero ¿funciona en la práctica? Las ballenas a menudo confunden a los buceadores y nadadores con focas y ahí radica el peligro. Teniendo en cuenta que las ballenas grandes como jorobada y ballena azul comen focas con regularidad, es fácil ver lo confundida que estaría una ballena en la presencia de un nadador en su traje. A los ojos de las ballenas, eso es solo un alimento para ellas. A los ojos del ser humano, este será un viaje al mar que salió terriblemente mal. A lo largo de la historia hemos escuchado encuentros aterradores entre humanos y ballenas. Dado que los barcos de observación de ballenas y los nadadores siempre están invadiendo su territorio, estas interacciones se han vuelto cada vez más comunes. Algunas ballenas han sido criadas y mantenidas en cautiverio durante años, y ha habido varias muertes durante ese tiempo. Estas muertes han sido bien documentadas e investigadas, pero los incidentes de naturaleza son un poco complicados de investigar. El hombre que fue tragado por una ballena. Para entender realmente esta historia de un hombre que dijo que fue tragado por una ballena, necesitamos retroceder en el tiempo. Esta historia involucra a un hombre llamado James Bartley, que vivía a fines del siglo XIX. En 1891, James y su tripulación ballenera fueron a las Islas Malvinas para una expedición ballenera. Si bien quería acercarse lo más posible a las criaturas gigantes, James no tenía la idea de que esa expedición cambiaría su vida para siempre. Eso es porque cuando una ballena atacó su bote, James cayó en la boca de la ballena y fue tragado en el proceso. Los otros miembros de la tripulación no vieron lo que había sucedido. De hecho, los balleneros pensaron que su compañero se había caído por la borda y muerto en el agua. Con gran pesar, continuaron su expedición ballenera y en 3 días después capturaron una ballena. Mientras subían la ballena gigante a la cubierta, se dieron cuenta de que tendrían que despejar a la criatura para evitar que el sol pudiera la costosa y lucrativa carne. Fue una tarea sucia y horrible, pero las cosas dieron un giro extraño cuando cortaron la ballena y se encontraron cara a cara con James. Estaba inconsciente pero vivo en el estómago de la ballena. La tripulación no podía creer lo que estaba viendo, y se sorprendieron y se confundieron al ver a James en el vientre de la ballena. Después de ser sometido al ácido del estómago de la ballena, James no solo quedó ciego, sino que la piel de su rostro y el cuerpo se blanqueó. Sin embargo, según los informes, sobrevivió a toda la terrible experiencia y vivió una vida saludable durante otros 18 años antes de fallecer. Aunque nunca recuperó la vista, muchas personas quedaron asombradas con su increíble historia. Descubriendo la verdad, ¿qué sucedería si te traga una ballena? Desde que se reveló la historia de James, no muchas personas han podido olvidarse de ella. Después de todo, no todos los días alguien es tragado por una ballena y puede vivir para contarlo. A pasar de la historia a menudo se compara con historias como Jonas y la ballena,
Pinóquio e incluso Buscando Nemo. Sin embargo, hay otros que critican la historia y ponen en duda el relato que se cuenta. Creen que la historia se vendió como una narración falsa y que James no fue tragado por una ballena. Entonces, ¿qué es verdad y qué no? Si bien muchas personas cuestionaron varios aspectos diferentes de la historia que involucra a James Bartley y la ballena, el ácido estomacal causó más problemas que la mayoría. En su opinión, James tuvo mucha suerte de salir con vida de su puesto en escenario después de haber sido sometido a tanto ácido estomacal. El ácido del estómago dentro de cualquier ser humano es muy fuerte y a menudo se considera corrosivo extremadamente duro. Puesto si el ácido del estómago en el humano es suficiente corrosivo para disolver un metal, imagina cómo sería una ballena de 173 toneladas. Sin embargo, eso no es el único por lo que James tendría que preocuparse si en realidad fuera tragar por una ballena. Si bien la mayoría de las personas no tienen la intención de ser devoradas por una ballena gigante durante su nada en el océano en el fin de semana, aquellos que se han acercado a estos animales sabrán que tienen dientes enormes. A menudo es difícil verlos porque están sumergidos en gran parte del lago, pero ciertamente están ahí. De hecho, algunos de ellos parecen llevar motosierras gigantes en la boca. El primer problema. Con eso en mente, el primer problema que se encontraría cualquiera que fuera tragado por una ballena serían estos impresionantes dientes. Si bien que no hay duda sobre el hecho de que un humano es pequeño en comparación a una ballena tan grande como un cachalote, eso no significa que sus dientes no se interpongan en el camino. A menos que tenga la capacidad de abrir las mandíbulas como lo hacen las películas, es justo decir que tu cuerpo se interpondría en el camino de los dientes de las ballenas. De hecho, estos dientes probablemente causarían algunas lesiones que podrían ser fatales. El segundo problema. Incluso si lograras sobrevivir a un encuentro con los dientes de la ballena, pronto te enfrentarías a un problema grave. Al dejar atrás los dientes de la ballena, cualquier persona tragada por una ballena tendría que salir de la boca de la ballena, bajar por el esófago y adentrarse en las oscuras profundidades de su interior. Además de tener que lidar con el hecho de que el esófago de las ballenas es oscuro y viscoso, aquellos que fueron tragados por una ballena tendrían que lidiar con no poder respirar. El interior de una ballena no tiene oxígeno y en su lugar está lleno de gas metano. Por supuesto, si recuerda la historia de James Bartley, recordarás que el hombre de la expedición de ballenas fue encontrado inconsciente en el vientre de la ballena. Con esa nueva información en mente, eso tiene mucho sentido. La falta de oxígeno en el cerebro humano hace que las personas se desmayen y pierdan el conocimiento, pero lo que no tiene sentido es el hecho de que James está inconsciente pero aún respira. La exposición continua a un entorno hostil como el cuerpo de una ballena es suficiente para causar grandes muertes. Entonces, ¿cómo vivió James para contarlo? La historia es realmente rara. 4 estómagos. Después de descender el primer estómago de la ballena, aquellos que sean tragados por una ballena serían recibidos con el estómago más grande del animal. Si por algún milagro todavía estás consciente de esa experiencia, esta sería tu oportunidad de golpear las paredes de tu estómago y esperar que la ballena abra la boca y te regurgite. Sin embargo, la vida real no es como las películas. No creamos que un cosquilleo en las amígdalas sea suficiente. A una ballena solo le toma 15 a 18 horas para digerir su comida, desde la boca hasta el otro extremo, lo que significa que cualquier persona tragada por una ballena pronto pasará del primer estómago al segundo. Eso no es un proceso fácil y cualquier cosa que haga esa transición se salpica una vez más con un ácido estomacal. Eso devoraría rápidamente la piel y los órganos. De hecho, ese ácido sería un ataque brutal al cuerpo humano y es muy poco probable que alguien pueda sobrevivir. El proceso de digestión de cualquier criatura viviente es bastante extraño y es justo decir que la mayoría de la gente no quiere pensar en eso. Después de todo, el proceso general implica mover los alimentos de un extremo al otro del cuerpo y descomponerlos en pedazos más pequeños en el camino. Un ser humano no es lo mismo que un pequeño trozo de papa, que cortas en pedazos pequeños. Incluso para una ballena, lo que significa que la ballena puede producir aún más ácido estomacal para descomponer su comida. Si bien es bastante horrible pensar en ello, el proceso de digestión eventualmente liberaría los huesos de un humano después de que la piel y los órganos se descomponen. Entonces, el consenso general es que nadie sobrevivirá a ser tragado por una ballena. Ya la historia de Jonás de la Biblia es una cuestión de fe. Mi nombre es Jennifer Ferreira. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete al canal Tipuricacheño.
Hasta la próxima. Gracias. Uy.